Muchísimas gracias. Todavía estoy muy nervioso, perdón. Muchas gracias. Pues aquí vamos a platicar, continuar con este encuentro empresarial y nos dieron oportunidad a jóvenes de participar, de generar este panel y nos vamos a conectar ahorita vía remota con Pia Mancini. Pia Mancini es una joven que cree en la democracia, cree en la tecnología y cree en cambiar las cosas desde esa parte. Ha combinado dos de sus acciones, de la democracia y la tecnología. Ha trabajado en Buenos Aires, ha generado varios proyectos y está aquí conectada con nosotros, Pia. Hola, buenas tardes. Aparte, acaba de ser el cumpleaños de su hija, me están diciendo, así que muchas felicidades. Pia, ¿nos escuchas bien? Más o menos, pero vamos a intentarlo. Bueno, si escuchamos bien, vamos a escucharte por un espacio de 15 minutos. Nos platicas todos tus proyectos, lo que estás haciendo, tu forma de ver las cosas, cómo podemos participar nosotros como mexicanos de forma diferente si queremos hacer las cosas, que las cosas cambien. Te escuchamos para no estarnos interrumpiendo y posterior a eso hacemos un espacio de preguntas y respuestas. Adelante, Pia. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer estar acá, aunque sea estar allí, aunque sea desde acá. Me hubiera encantado estar ahí con ustedes hoy a la tarde, pero bueno, la logística de las fronteras me mantiene en Estados Unidos por el momento, lamentablemente. De lo que tenía ganas de hablarles hoy es del problema que enfrentamos muchos de los jóvenes que estamos intentando, como Pedro, que ahí lo vi brevemente, llevar adelante transformaciones en el espacio político. Y me parece que la mejor manera de entender el problema o de acercarnos al problema es entender que en el fondo lo que nosotros estamos pidiendo, lo que nosotros estamos necesitando es que el status quo cambie, deje de ser status quo. Y eso es sumamente difícil porque la lógica del poder es conservadora. Aquellos que están en el poder van a buscar quedarse en el poder. Y entonces el desafío que tenemos es cómo generamos cambios en el sistema político, cómo abrimos nuevos espacios de participación ciudadana. Y cuando pensamos en cómo abrir nuevos espacios de participación ciudadana, de lo que estamos hablando en el fondo es de cómo innovamos en la política, de cómo usamos tecnología para traer nuestras democracias al siglo en el que nuestra sociedad vive. Porque en el fondo creo que gran parte de los problemas, o si quieren, en gran parte la razón por la cual hay determinado nivel de apatía en la sociedad y al mismo tiempo la razón por la cual muchas de las reivindicaciones de los jóvenes y no tan jóvenes no encuentran canales viables de participación. Y eso tiene que ver, en mi humilde opinión, con que las instituciones políticas y la sociedad no están sincronizadas. Es decir, que la sociedad está avanzando a nuevas maneras de organizarse, está avanzando a nuevas maneras de comunicarse, está yendo hacia un nivel de descentralización muy importante y al mismo tiempo nos estamos moviendo de lo territorial como el único vector que organiza nuestra identidad. Entonces, ese movimiento social no está acompañado por cambios en el sistema político. Y el resultado de eso es, por un lado, la exclusión de mucha gente del sistema político y, por otro lado, lo que yo llamo ruido. Los únicos canales viables que nosotros encontramos o que la ciudadanía encuentra
tienen que ver con tomar las calles, tienen que ver con la protesta. Entonces, de lo que esencialmente nosotros tenemos que pensar, y nuestro enorme desafío es cómo generamos espacios de participación ciudadana usando la tecnología. Y eso quiere decir en materia política. Y de vuelta, es muy difícil que el centro de un espectro político innove, porque los costos de innovar son muy altos, porque el riesgo de fallar es alto. Entonces, los gobiernos tienen en general, y de vuelta, el status quo tiene en general poco incentivo a la innovación, porque el costo de fallar es demasiado alto. Entonces, ¿en dónde sucede la innovación? ¿En dónde puede suceder la innovación? En los márgenes. ¿Cómo pensamos o cómo nos imaginamos o cómo podemos encontrar lo que yo llamo areneros de innovación política? En donde podemos experimentar con nuevas maneras de participación, en donde podemos experimentar con cómo diseñamos una caja de herramientas para distintos acuerdos ciudadanos, para distintos acuerdos sociales que lleven mucha más gente de la que hoy las instituciones políticas están tomando adentro de esos espacios. Y yo creo que estos areneros de innovación política suceden en dos ámbitos. Uno es el ámbito local y lo hiperlocal, y el otro es el ámbito global. Entonces, en estos dos espacios creo que es en donde es más factible innovar políticamente. ¿Cómo usamos la tecnología para crear estos puentes y estos espacios? Y un ejemplo es nuestra experiencia en Argentina con el Partido de la Red, en donde nosotros creamos un partido político con el propósito de llevar una nueva manera de tomar decisiones al ámbito público. Usamos la tecnología para incluir a un número de ciudadanos que de otra manera no podían participar. Generamos una plataforma de participación ciudadana en donde nosotros le ofrecíamos a la ciudadanía votar cómo quería que votaran sus representantes. Y armamos, por un lado, la plataforma y por otro lado, el vehículo para llevar la plataforma a las instituciones públicas, que fue un partido político. Y me parece que estas dos patas son muy importantes. Digamos, por un lado, usar la tecnología como palanca y después cómo ingresamos eso al sistema político. Y ese fue nuestro enorme desafío con el Partido de la Red en Argentina. Y hay un ejemplo que a mí, digamos, me parece que ancla este tema, y es el caso de los enfermeros en la ciudad de Buenos Aires. Las enfermeras en la ciudad de Buenos Aires eran un grupo con muy poca capacidad de influir en el sistema político y de influir legislación que los beneficiara. Y entonces aprovecharon esta plataforma para generar un movimiento que les permitió implementar o llevar al Congreso su legislación. Este es un caso que prueba que se pueden abrir espacios de participación sin necesidad de generar choques, sin necesidad de generar protestas. Pero eso fue a nivel local, a nivel de la ciudad de Buenos Aires, y ese es uno de los ámbitos en donde nosotros podemos generar nuevas herramientas de participación. Pero el otro ámbito es el ámbito global. ¿Cómo repensamos la participación política a nivel global? Nuestras democracias están ancladas en el territorio como el gran legitimador del poder. A mí me representa a alguien en el lugar en donde yo vivo o en el lugar en donde yo nací. Pero
eso limita mucho mis opciones. Porque, por ejemplo, ¿por qué a mí me tiene que representar Argentina en las discusiones de cambio climático? Es totalmente arbitrario. ¿Por qué no me puede representar Costa Rica, por ejemplo, que tiene una política energética con la cual yo concuerdo muchísimo más? ¿O por qué no me puede representar una coalición de ciudadanos, ciudades, empresas, universidades, que están trabajando estos temas y en los cuales yo confío para delegar mi voto? Hoy la tecnología nos permite eso. Hoy la tecnología nos permite romper las barreras territoriales y encontrar conversaciones globales en donde nosotros podemos influir como individuos sin estar mediados por el país de donde venimos. Y eso me parece muy importante, especialmente para países en donde que tienen instituciones democráticas muy débiles, instituciones democráticas que no se terminaron de consolidar. Y entonces, en el fondo, todas las voces de estos ciudadanos están mediados por instituciones que no les permiten tener agencia, que no les permiten tener participación. Y al mismo tiempo, hoy nuestras identidades están conformadas mucho más allá del territorio. Entonces, las democracias, como nuestro sistema político, no nos permite ser representados en base a solidaridades e identidades globales que no tienen espacio en el sistema político. Y cómo generamos nuevas jurisdicciones, cómo generamos nuevos espacios no territoriales, globales, donde podemos apoyarnos en las redes, en la tecnología, en tecnologías como el blockchain, usando Internet para generar estos espacios y estas coaliciones y fuerzas globales que nos permitan empujar temas, empujar causas que vayan más allá de los estados-nación. Me parece que por ahí el mensaje que hoy a mí más me gustaría dejar es cómo que incluso, por más que parezca realmente muy difícil y por más que parezca que el status quo es incambiable, yo creo que la única manera de cambiar es empujar las barreras de lo que se percibe como posible. Y por más que, como en el caso nuestro, como en el caso del Partido de la Red, no lleguemos a llevar adelante el proyecto digamos, el proyecto tal y como nosotros lo habíamos pensado, ya el hecho de que hayamos empujado esa barrera, ya el hecho de que hayamos repensado cómo es la representación política, el hecho de que hayamos cambiado la percepción de cómo los ciudadanos podemos participar, ya abrimos un espacio enorme para que otros grupos, otros partidos también puedan acercarse a eso. Entonces, abrir espacios implica trabajar en los márgenes, implica innovar, implica también tomar riesgos, que supongo que ahora Pedro podrá contarles todo lo que él está llevando adelante y lo que eso implica para él a nivel, me imagino, para él a nivel personal, ¿no? O sea, en mi experiencia en el Partido de la Red, estando en el espacio público de esa manera, el costo personal es realmente muy grande. Y entonces, cuanto más podamos tejer estas redes para apoyarnos y para poder llevar adelante juntos, no importa si es en México, en Argentina, en Estados Unidos, es más allá de la idea del Estado-Nación, es realmente cómo podemos generar estas solidaridades globales. Pedro lo que está haciendo en Chile, lo que está haciendo en México, lo que está haciendo Giorgio Jackson en Chile, lo que estamos haciendo en el Partido de la Red en Argentina, lo que está haciendo Rosalind Fuller en Irlanda, es lo mismo. Estamos todos tratando de empujar las barreras de cómo podemos cambiar el sistema político. Y hoy, por suerte, tenemos un montón de tecnología que podemos utilizar
y que podemos aprovechar para generar esos cambios. A mí me enfurece cuando hablan de la juventud apática, porque en el fondo me parece que los millennials, ¿no?, que es una categoría que siempre se tira como apáticos, me parece que en el fondo lo que tenemos que preguntarnos es si es realmente el ciudadano apático o es el sistema el que genera apatía. Y entonces, ¿cuáles son las opciones que el sistema hoy nos ofrece para poder participar? Entonces, si nosotros tenemos que encontrar al ciudadano, ir en donde está, no esperar que los ciudadanos hoy frenen su vida y dediquen su vida a la participación política. Eso es pretender mucho, es un sistema realmente muy excluyente que nosotros tenemos. Es un sistema en donde básicamente lo que hacemos como ciudadanos es nosotros, ¿no?, le entregamos toda nuestra poder de decisión a un grupo de ciudadanos profesionales durante 4 o 5 años, ¿no?, en todos los temas. Y nosotros como ciudadanos somos llamados a aceptar o rechazar un sistema entero cada un par de años. De esta manera, con este sistema político, a mí me parece increíble con la tecnología que tenemos. Y me parece que tenemos que aprovechar la tecnología para ver cómo participamos en el proceso de toma de decisiones. Y no somos únicamente llamados a decir sí o no una vez cada tanto. Porque me acuerdo hace 4 años más o menos, o 3 años en México, estaba hablando con un senador sobre este tema y le estaba contando sobre el partido de la red. Y me miraba, pero perplejo. Y me decía, ¿pero qué? ¿Pero van a participar todo el tiempo? Digo, bueno, la idea de la democracia es un poco esa. Y me miraba como con pánico. Y eso es algo que me ha pasado mucho, ¿no?, cuando yo hablo de los ciudadanos eligiendo como quieren que voten sus representantes. Me miran con terror. Y me parece que hay la única, y entiendo por otro lado de dónde viene, porque nunca lo hicimos. Y la única manera que tenemos de estar preparados para ese desafío es haciéndolo. Y sí, nos vamos a equivocar, seguro, pero es la única manera de aprender. Si nosotros no vivimos, si nosotros no participamos, nunca vamos a saber participar. Claro. Tía, pues muchas gracias por estas palabras. Estoy aquí recibiendo las preguntas que queremos hacerte. Yo te haría una pregunta y es, ¿qué barreras de entrada existen para esto que propones de meterle tecnología a la democracia, que la gente pueda participar y sobre todo los jóvenes? Me gusta mucho lo que dices, que los jóvenes quieren participar, porque yo estoy totalmente de acuerdo y este es un canal de participación lo que propones y es hacer las cosas de forma diferente. ¿Qué barreras de entrada hay en un país como México, donde estamos luchando por cosas muy básicas de democracia antes de irnos a estas tecnologías que pues son difíciles de incorporar? Sí, me parece que la barrera de entrada la pone el sistema político. Es un sistema político que está diseñado para excluir. Agarremos cualquier legislación, cualquiera. A mí me cuesta entenderla, de lo que están hablando. Es un sistema que está diseñado por abogados para abogados, esencialmente. Entonces es bastante difícil que pretendamos que los ciudadanos participen si no bajamos ese tipo de barreras. O ¿no?, como el acceso a los partidos políticos. Por ejemplo, partidos políticos, bueno, lo de las candidaturas independientes, por ejemplo, en México me parece que fue brillante, que es una gran manera de bajar una barrera que tradicionalmente tenía el sistema político, que eran los partidos políticos. La única manera de llegar era subir cada escalafón de un partido político hasta que alguna vez los que están ahí hace tantos años se van y uno se puede sentar en la mesa. Sí. Pues muchísimas
gracias, Pía. Una lástima que no pudiste estar físicamente aquí con nosotros, pero te agradecemos este espacio, que te hayas conectado y que hayas sembrado esta semillita de que sí se puede democratizar aún más este país. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora continuamos con nuestro otro panelista de este tema de atreverse a participar de manera diferente si queremos influir y que las cosas cambien. Y un gran ejemplo fue una historia de unos jóvenes en Jalisco que querían cambiar las cosas, no sabían por dónde, y resultó en toda una historia diferente de participación de jóvenes. Pedro Kumamoto, joven de 27 años, que inició en la universidad como presidente de sociedad de alumnos, luego con un grupo de jóvenes quisieron hacer un cambio. Y yo te cedería el micrófono, Pedro, para que nos platiques cómo nació esta idea, qué canales de participación encontraron, qué los motivó a hacer las cosas de forma diferente y qué han hecho para poder cambiar y para poder participar y poder abrir más esta democracia que tenemos en este país. Te cedo el micrófono, ya tienes el tiempo, todo tuyo. Sí, vamos a proyectar un video de un documental que se está haciendo, qué bueno que me acordaste, de un documental que se está haciendo de cómo fue la historia un poquito detrás de esto para entrar en contexto. Corre video. Gracias. Buenas tardes. Hola, carnal, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Kumamoto. ¿Ya habías escuchado hablar sobre la candidatura independiente que estamos chambeando? El primer candidato sin partidos políticos detrás, de esta parte de Zapopan, del Distrito 10. No recibimos dinero de partidos políticos, tampoco recibimos órdenes de ellos. Nosotros construimos una alternativa a ellos. Creemos que nos han fallado y para lograrlo necesitamos reunir 6,000 firmas. ¿Qué tal si me da la oportunidad de ser el primer candidato que no le deba nada a los partidos, sino que le deba a toda la ciudadanía? Ya llevamos ahorita 3,000, 3,500 firmas, nos hacen falta 2,500. ¿Cómo les gustaría ayudarnos a construir esta candidatura? Muchas gracias, señora. Sí. ¿Me explico? Saca tu diferencia, señora, que esté muy bien, hasta luego. Estamos aquí porque queremos recuperar nuestro país. Estamos aquí porque vamos a ganar. A los que no creían y que aún no creen, les digo, esto ya empezó. Mañana con esta transmisión especial a propósito de esta jornada electoral 2015. ¿No? Hoy queda muy bien. 4 125, 126, 127, 128, 129, 130. Ojalá que llueva café, pa' que la realidad. Güey, estoy en shock, güey. No entiendo lo que está sucediendo y estoy muy feliz. ¡Bravo! ¿Listos todos? 3, 2. Dinos qué estás haciendo tú para que pase. Cuéntanos qué está sucediendo en tu ciudad. Tenemos que ir a votar. Están siendo increíblemente inmaduros. La política se va a hacer en el día a día. La política se va a hacer dentro y fuera del Congreso, dentro y fuera de las instituciones. Ustedes deben de estar trayendo luz a esa política. No hagamos vacíos, no hagamos oídos sordos a lo que nos está pidiendo la sociedad. En contra. Que yo soy con mis amigos, que yo soy con mi noviazgo, que yo soy con la gente que quiero verme en el futuro. Yo no vivo para los diarios, ni tampoco vivo para ganar votaciones. Yo vivo para ser feliz. Y los sacrificios que hemos hecho me han hecho muy feliz. Y el construir al lado de gente tan talentosa me hace muy feliz. Buscar justicia para el país me hace muy feliz.
lo que venga va a venir, ¿no? Y lo que pase va a estar bien. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes, es un gusto estar aquí. Me da mucho gusto ver caras conocidas, también ver algunas caras que no había tenido el gusto de saludar. Ahora sí que hasta está de esos días que se juntan muchas cosas, ¿no? A mí, un joven que admiro mucho con un premio, pero también muchos jóvenes que están haciendo la diferencia, también nominados y precisamente reconocidos. Pía, que en 2011 me parece, 2013 la conocí en un campus party precisamente porque Wikipolítica, la organización a la que pertenezco, admira muchísimo el esfuerzo que han hecho en el partido de la red. Estar aquí con ustedes pues, es maravilloso y es de verdad un enorme gusto poder compartir con ustedes un poco de la historia de lo que nos movió y sobre todo de lo que nos hace precisamente lo que decía Min, ¿no? Participar de forma distinta. Las condiciones en este país están pensadas para que cada una de las veces que intentas hacer algo, tengas al lado de ti a 3 personas que te digan, no se puede, no va a cambiar, las cosas siempre van a ser iguales, siempre ha sido así y siempre va a mantenerse de esa manera. El que no tranza no avanza, ni te muevas. Siempre que hay alguien que está dispuesto a levantar la mano, a tratar de hacer una empresa de forma distinta, a no pagar un soborno o simplemente a construir una alternativa de responsabilidad social y de claridad con el mundo, reconociendo las injusticias que vivimos, pues siempre hay alguien que te dice, eso no se va a poder. Entonces, esta historia que les quiero contar no es una historia simplemente pensada o basada en una lógica política, sino que en todo caso tiene que ver con sus esfuerzos de emprendimiento, tiene que ver con sus asociaciones civiles, tiene que ver con sus empresas, sus changarros. Esos días que empezaron a decir, ¿y qué tal si no es cierto? ¿Y qué tal si sí se puede hacer de forma distinta? En nuestro caso, eso empezó a suceder en 2012. En 2012 nos empezamos a preguntar, ¿qué puede pasar de distinto si salimos a la calle, si planteamos nuestras dudas y sobre todo si hablamos? En 2012 pasó algo muy interesante. 131 jóvenes, bueno, más jóvenes, increparon a Enrique Peña Nieto en la Ibero. Le dijeron, no queremos que tú seas nuestro presidente. El coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto les respondió diciendo que eran porros, que eran acarreados, que eran personas que habían sido pagadas para reventar el acto de Enrique Peña Nieto. 131 jóvenes tomaron un video con su cara descubierta, con su credencial, diciendo cuál era su matrícula, cuál era su carrera y dijeron, yo no soy un porro, yo no soy un acarreado y no quiero que Enrique Peña Nieto sea mi presidente. 131 jóvenes hicieron eso y de ahí nace el famoso Yo Soy 132. Y a partir de ese Yo Soy 132, muchas cosas han sucedido en este país, muchas ideas han surgido, muchos planteamientos se han generado y precisamente a partir de ellos es que quiero hablarles el día de hoy acerca de qué nos ha movido y sobre todo cómo hemos nosotros generado un proceso de innovación, un proceso de hacer, un proceso de dejar de pensar que alguien más va a cambiar las cosas por nosotros. Primera cosa muy importante de las que quisiera que se quedaran claras cuando estamos platicando en esto, la política la haces tú o alguien más la hace por ti y en tu nombre. Segundo punto muy importante, innovar no es tomar la analogía y ponerlo en tecnología. Innovar es hacernos 2 pasos para atrás y preguntarnos aquellas cosas que no nos hemos preguntado al respecto de un problema. ¿Y eso qué significa? Que innovar no significa poner en una aplicación los problemas de la misma manera en las que los hemos puesto siempre. La innovación tiene que ver con cómo podemos ver que este monitor no necesariamente es cuadrado, puede ser delgado o puede tener flores detrás y sobre todo que está conectado a algo más. Esto es precisamente la idea que quisiera transmitir al respecto de la participación. Muchas veces nos han dicho que la participación política solamente se puede hacer a través de partidos políticos, que exclusivamente la hacen los poderosos y que exclusivamente siempre el resultado va a ser algo relacionado con corrupción. Y eso es mentira. El empezar a innovar dentro de la política, dentro de la administración pública, pero también dentro de la incidencia social, tiene que ver con no responder y no aceptar esto como verdades y más bien voltear y decir que hay muchos casos que valen la pena. No sé para dónde tengo que apuntarlo, pero mejor pediré que sea la siguiente lámina entonces. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, yo quisiera decirles que ahora
cómo pues un mundo globalizado, un mundo que tiene más alcances y sobre todo tiene nuevas herramientas, es importante que ustedes en sus negocios aprendan a utilizarlas. Yo quisiera decirles que de entrada muchas de las cosas que habíamos aprendido hace 3 años ya no son las mismas. Por ejemplo, algunos decían que para poderle llegar a jóvenes tenías que utilizar Facebook. Eso ya es mentira. Desde el momento en que nuestras abuelas y nuestros papás empezaron a utilizar Facebook, las generaciones de jóvenes ya dejamos de utilizar Facebook. Y entonces los jóvenes los encuentras en Instagram, los encuentras en Snapchat, pero no los encuentras en Facebook. Facebook en todo caso empieza a ser algo así como la nueva televisión, un nuevo espacio en donde puedes atrapar a todas las audiencias, pero no necesariamente en donde van a ser leales al respecto de tu producto, servicio o lo que estás tratando de promocionar. Pero algo muy importante, Facebook permite hacer algo que antes no se hacía, que es que esa confianza que se ha delegado de una persona a otra sea visible. ¿A qué me refiero con esto? Las redes sociales en general nos permiten conocer y sobre todo generar aquellas personas que son depositarias de confianza nuestra por su, por así llamarlo, trayectoria. Voy a poner un ejemplo. ¿A dónde van a comer ustedes? ¿Van a comer al lugar que tiene 40 espectaculares en la ciudad? ¿O van a comer ustedes al lugar donde esa persona que es glotona profesional les dice que hay que ir a probar? Yo normalmente voy al segundo lugar. Y esto que acabo de decir es más fácil identificarlo en Facebook. Estos famosos influencers, estas personas que pueden generar influencias y tendencias, no necesariamente son aquellos que tienen 2 millones de seguidores. También son pequeños actores sociales dentro de un ecosistema que puede ir recogiendo y sobre todo puede ir disparando la popularidad de algunas cosas. En nuestro caso, en el caso político, fue importantísimo. Porque si 2 personas en las que tú confías que van a votar o que van a apoyar a cierta candidatura te están diciendo que esa persona es confiable, lo que sucede es que tú empiezas a confiar o por lo menos te empieza a despertar la curiosidad. Por eso yo les diría que utilicen las redes sociales no solamente para pautar sus contenidos, sino también para que sus públicos, para que sus audiencias o para que sus clientes puedan hablar al respecto de la experiencia, de lo que significa el estar conectados a ustedes. Otro ejemplo que nosotros utilizamos y que nos ha servido de maravilla tiene que ver con el WhatsApp. WhatsApp es una red social o es un servicio de mensajería, pero que también actúa como red social y el caso es interesantísimo porque WhatsApp, a diferencia de Facebook, no lo tiene cualquier persona o no tiene tu número cualquier persona, lo tienen personas en las que tú confías, personas a las que tú quieres hablarles. Y esto genera una enorme diferencia y sobre todo son muy complicadas y muy difíciles de cuantificar. Hay quien dice, sobre todo los estrategas digitales más reconocidos, dicen que la campaña de Trump no sucedió en Facebook. Volteen a ver Twitter. 70% de las reacciones a cualquier comentario que haga Donald Trump son negativas, 30% positivas o el 20% positivas, 10% neutras. Entonces, ¿dónde se hizo la campaña de Donald Trump? Hay mucha gente que apunta que sucedió en WhatsApp. Es decir, estos grupos de enorme, digamos, alcance en donde solamente estás conviviendo con personas que confías y en las que creen cosas como tú. ¿Y por qué digo esto? Porque WhatsApp en nuestra experiencia es maravilloso para poder impulsar ideas y sobre todo para pedir cosas concretas. Piénsenlo bien, de hecho ustedes son una audiencia que utiliza extensivamente WhatsApp. Es decir, ustedes mandan cadenas, envían videos, platican, es más, mandan el saludo matutino. ¿A poco no? Y entonces, ustedes son una audiencia que utiliza constantemente e intensivamente WhatsApp y que puede ser utilizado no solamente para mandar el piolín del día o para enviar la oración de esa noche. También puede ser utilizado WhatsApp para posicionar aquellas ideas que consideran poderosas. En nuestro caso, llamados a la acción de actividades políticas. Finalmente, yo quisiera decirles que dentro de estas herramientas de tecnología, que son, quiero decirlo también con toda claridad, herramientas muy simples, se pueden también encontrar cosas como digamos, servicios de mensajería como Telegram, que son más seguros, que se pueden encriptar, que permiten utilizar GIFs, que también pueden utilizar Twitter, que poco a poco ha demostrado que sirve para posicionar ciertos tópicos relacionados con el expertise que tú quieres demostrar, pero que todo esto que acabo de decir, todo esto, no sirve si no estamos, de nuevo, haciéndonos 2 pasos para atrás y preguntándonos ¿qué quiero hacer con esta tecnología? Siguiente lámina, por favor.
Esto nos sucedió a nosotros en 2015. A ver, después de una campaña en donde primero que nada nadie de nosotros pensábamos que íbamos a lograr las firmas para poder ser candidato independiente, logramos las firmas. Fue un milagro, de verdad, fue increíble y ya habrá ocasión en otros momentos para platicar al respecto de lo que sucedió. Pero lo que les quiero contar es que llegamos a la campaña teniendo el 0% de intención de votos. Es decir, según las encuestadoras, ni mi mamá iba a votar por mí. Posterior a eso, fuimos a tianguis, pegaba calcas todos los días, trabajaba de noche a noche, tocando puertas, platicando con las personas, haciendo un ejercicio, la verdad, pues muy económico. Nuestra campaña costó alrededor de 250,000 pesos ya en total, de los cuales 18,000 pesos nos los dieron de dinero público, lo demás lo procuramos de dinero privado. Nosotros pusimos un tope para que nadie pudiera sentirse que era dueño de la campaña, es decir, que nadie pudiera decir, yo te puse 242,000 pesos, Kuma. Nadie puede decir eso el día de hoy y eso es maravilloso porque eso da la libertad de poder decir y hacer lo que hacemos el día de hoy. Total, eventualmente llegó el punto en donde ya me reconocían en la tortillería, ya me reconocían en el tianguis y nos dimos cuenta que teníamos la posibilidad de ganar. Pero surgió un problema enorme. La pregunta era, ¿cómo vamos a hacer para que si ganamos en las urnas se respete el resultado electoral? Dicho de otra manera muy coloquial, ¿cómo vamos a evitar que nos hagan un fraude? Ustedes podrían decir, contratas abogados, no teníamos dinero. Haces un movimiento social, no teníamos suficiente apoyo. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Cómo podrían haber evitado que sucediera un fraude? Y un amigo que trabajaba, pues digamos, como aliado en la campaña, llegó a una conclusión maravillosa, con información. Volteen y vean cuáles son las industrias que más están facturando al día de hoy. Son industrias de la información, ya no son de los servicios comunes, ya no están transformando materias primas, o en todo caso, si entendemos la materia prima como inteligencia, como creatividad, en algo concreto, bueno, sí están haciendo eso. Pero el chiste es que dijo, tenemos que hacer información, o tenemos que dar a conocer la información. ¿Qué propuso él? Que nosotros hiciéramos nuestro propio conteo de resultados electorales preliminares. Pero volteamos y le dijimos, Eli, pero nosotros no tenemos dinero para hacer eso. Y nos dijo muy claramente, no se necesita dinero, lo que se necesita es una acción colectiva. ¿Qué es lo que hacíamos? Le pedíamos a todas las personas que después de que se publicaran los resultados electorales de su casilla, fuera, tomara su celular, le tomara una fotografía a la sábana electoral y nos la enviara. ¿Y qué sucedía con eso? Nosotros, y pueden ver en la fotografía que está en la parte de abajo, con más o menos 7 voluntarios, mucha cafeína y mucha azúcar, lo que se dedicaban era a ir tecleando e ir poniendo en una hoja de cálculo pública cómo iban avanzando los resultados. Siguiente, por favor. De tal suerte que la hoja de cálculo aparecía como la están viendo. Decía cuáles eran los partidos políticos y en este caso la candidatura independiente, cuántos votos habían recibido, el total de votos, el total de participación, la lista nominal y finalmente algo muy importante, en dónde estaba localizada la casilla y la fotografía de la sábana electoral para que la gente pudiera decir, esa no es la sábana electoral, estás equivocado. O yo ya fui y ese que parece un 7 en realidad es un 3. Es decir, podíamos hacer todo un proceso de revisión instantáneo gracias a los correos electrónicos de las personas. Este sistema de resultados electorales preliminares lo hicimos con 0 pesos, lo hicimos con muchísimas personas que nos ayudaron enviando las fotografías y gracias a este sistema de resultados electorales preliminares nosotros supimos, después de que se cerraban las casillas, más o menos 2 horas y media después que habíamos ganado. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana le tomó 2 días y medio, con más o menos 5 millones de pesos y con un ejército de personas poder hacer lo mismo. Si se dan cuenta, entonces, no se necesita feria siempre, no se necesita tener un ejército de personas. A veces lo que se necesita es poquito tiempo de muchas personas participando en una acción colectiva, coordinada si ustedes quieren, pero al final del día preguntándonos cuál es el resultado que necesitábamos. ¿Necesitábamos tirar la elección? No. ¿Necesitábamos contratar a un buffet internacional y multimillonario de abogados electorales? Tampoco. Lo que necesitábamos era que la información estuviera a la mano de la gente. Y eso fue lo que hicimos. Siguiente, por favor. Siguiente. Pero también sucede en muchas ocasiones que todo lo que queremos resolver innovando y haciendo todos los días,
muchas veces tiene que ver con, de nuevo, llegar a acercarte a un despacho y decir, quiero que hagas una página de internet que diga A, B, C. Pero nunca nos ponemos a pensar qué es lo que quieren saber de nosotros nuestras audiencias, nuestros clientes, las personas con las que interactuamos. Y quizás ustedes están haciendo una aplicación o un sitio web con A, B, C, pero que en realidad lo que la gente se está preguntando es D, E y F, y que G sería lo mejor que tuviera su página de internet. Es decir, esto que les estoy mostrando, si bien es cierto que implica tecnología, lo que más implica en un sitio, como es el sitio donde yo rendí cuentas como diputado, ahorita estoy de licencia, pero como diputado en funciones, era precisamente responder cosas que todo el mundo se pregunta de un diputado, pero nunca responde. ¿Cuánto ganas, canijo? ¿Quién es tu equipo de trabajo? ¿Qué han hecho antes? ¿Cómo los puedo contactar? ¿Qué votas? ¿Cómo lo votas? ¿Y por qué lo votas de esa manera? ¿Cuál es tu agenda? ¿En dónde vas a estar? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Dónde están tus propuestas de campaña? ¿Dónde te puedo contactar? ¿Cómo puedo hacer una cita contigo? Todo eso se responde en esa página. Y si se dan cuenta, no tiene que ver el ejercicio de innovación con que hayamos hecho un sitio que nos haya ganado un premio en Silicon Valley, o que hayamos utilizado inteligencia artificial para responder las preguntas, o tenemos bots respondiendo todos los días Facebook. No. A veces se trata, la innovación, de cosas tan simples como preguntarnos qué quiere de mí mi audiencia, qué quiere de mí, en mi caso, mi electorado. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, les quiero platicar un ejemplo de algo donde creo que no intervino lo tecnológico, pero que sí intervino en hacernos una pregunta mucho tiempo. Yo dije que durante campaña que cada una de las quincenas iba a donar el 70% de mi sueldo como diputado. ¿Por qué? Porque un diputado en Jalisco gana 55 salarios mínimos y me parece una grosería que una mujer en una maquiladora esté ganando 2 salarios mínimos y un diputado local esté ganando 55 salarios mínimos. Tenemos que reflexionar al respecto de lo que ha sucedido. Coparmex ha sido, y creo que merece un reconocimiento, una punta de lanza para abrir la discusión acerca del salario mínimo en este país. Y cuando otros están volteando para otro lado, ustedes han dicho, esto no es justo y tenemos que cambiarlo. Y yo quisiera que en este momento se dieran cuenta de lo importante que ha sido esto. Pero por otro lado, hay muchas personas, sobre todo los privilegiados del servicio público, que no quieren que esto cambie, que no quieren reconocer sus privilegios. Y en ese sentido, lo que yo hice fue donar el 70% de mi sueldo. Se pudo haber hecho o pude haber decidido, agarro el 70% de mi sueldo, que son el equivalente a 40,000 pesos, 42,000 pesos al mes, los podría haber tomado y los podría haber tomado en un sobre y yo haberlos puesto en donde yo quisiera. Pero ese no era el espíritu y no era honesto al respecto del espíritu de la promesa de campaña. Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, de entrada, decir cuánto gana un diputado. La primera vez que yo publiqué en Twitter una fotografía de mi cheque, el primer cheque que me dieron como diputado, ardió Troya en el Congreso. Se enojaron mucho mis compañeros cuando demostré cuánto era lo que ganaba un diputado. Y eso no debería de generar ningún tipo de problema, porque al final del día es público, somos servidores públicos y si estamos en eso, tenemos que renunciar a cierto tipo de comodidades que pueden brindar la privacidad de la iniciativa privada. Pero en este caso nosotros somos personas que debemos de estar en el escrutinio público. En fin, para no hacer, digamos, larga la historia, lo que hicimos fue un sitio muy sencillo, es decir cuánto había ganado, cuánto me había quedado, cuánto había donado, el comprobante de nómina y a dónde había ido. Es decir, a Corporativa de Fundaciones, una organización de la sociedad civil seria que tiene 12 o 13 años trabajando, en donde estoy seguro que muchos de ustedes han donado de alguna forma u otra y donde yo les quiero decir, el dinero que yo gano se va cada quincena. No me lo quedo, no lo jineteo, no gano intereses, no lo presto, lo que agarro es el 70% se va directamente. Si se dan cuenta, algo que pudo haber sido increíblemente problemático se volvió en una solución concreta, no gracias a la tecnología, sino que también gracias a la honestidad de preguntarnos cuál es el problema y responderla con la mayor honestidad. Siguiente, por favor. Un tema que a mí me parece muy importante para poder innovar dentro de sus procesos y sobre todo dentro de sus organizaciones, dentro de sus fundaciones, es preguntarse realmente a qué obedece lo que estoy haciendo. En muchas ocasiones, las fundaciones, las organizaciones o las mismas empresas, si bien es cierto que todos estudiamos en la universidad que hay que tener misión, visión, valores, objetivos y todas estas claridades, lo cierto es que conforme va avanzando el tiempo,
La misión, visión y objetivos se vuelve más en un documento fundacional bello, pero no en un documento cotidiano al cual estamos pidiéndole que nos responda qué tenemos que hacer en nuestras empresas. Y algo así sucede cuando tú estás en el Congreso. Muchas veces tú dices en campaña, quiero cambiar esto, quiero cambiar lo otro, pero lo que sucede en realidad es que te vas perdiendo entre los asuntos burocráticos sobre cómo debes de ir respondiendo ante los retos. Y la mejor forma para evitar que esto te suceda, desde mi punto de vista, es siempre ejercitar el cuestionamiento. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y en este caso, razonando mi voto en el Pleno. ¿Por qué voto lo que voto? Es decir, si voto a favor o en contra de una iniciativa X, responder, ¿por qué estoy haciendo esto? Eso me ayuda no solamente a la sociedad a saber qué tipo de diputado soy, sino también ayuda a poder responderme constantemente cuál es el objetivo de estar en este espacio, por qué deberíamos de cambiar o, sobre todo, qué estamos haciendo concretamente para que cambien las circunstancias de vida de las personas que viven en Jalisco. Yo quisiera terminar esta presentación diciéndoles que estas son solamente algunas ideas, muchas de ellas, quiero dejar claro, copiadas. Muchas de ellas tomadas de otros diputados que mencionó Pia Mancini como Giorgio Jackson o tomándolo de movimientos sociales de otras partes del mundo. Porque al final del día, y ese sería quizás otro de los consejos muy importantes, la innovación no conoce copyright. La innovación tiene que ver con encontrar cuáles son las mejores prácticas, asumirlas, pedir permiso evidentemente, pero asumirlas y volverlas a hacer, reinterpretarlas y mejorarlas y poderlas estar constantemente monitoreando, impulsando y utilizando. A final del día, yo creo, no nos vamos a ir a la tumba con la vanidad de qué inventamos, sino en todo caso la satisfacción de qué sí hicimos. Y en ese sentido, la invitación a ustedes el día de hoy es a que rompamos los esquemas de lo que nos han dicho que es la política, la sociedad civil, el empresariado. Quiero insistir en que yo reconozco en Coparmex un lugar que lo ha hecho desde hace, al menos desde hace varios años, en donde reconocen por ejemplo, la lucha anticorrupción como un valor central, que reconocen el mejorar las condiciones del empleo de sus trabajadoras y trabajadores como una prioridad. Vaya, que han decidido enarbolar banderas sociales. Pero yo creo que todavía se puede ir más. Nosotros decidimos participar en la política porque nos dimos cuenta que si no lo hacíamos no íbamos a tener futuro. La encuesta nacional de ocupación y empleo dice que un joven, sin importar si fue a la universidad, gana 7,500 pesos en promedio. Nos dimos cuenta que la clase política tradicional no estaba preguntando cómo va a acabar con la diabetes y la obesidad, que con esas dos enfermedades nada más se colapsa el sistema de salud pública. La política tradicional no se está preguntando qué vamos a hacer cuando se automaticen todos los trabajos, porque nos guste o no nos guste, los robots están tomando el lugar de lo que antes hacían las personas. Y entonces cualquier político que venga a decir que va a hacer más empleo estará mintiendo. En todo caso, lo que se puede ayudar es hacer un ecosistema en donde ustedes, iniciativa privada, apuntalen y apoyen, pero los robots van a empezar a hacer los trabajos que hacemos las personas. ¿Qué vamos a hacer frente a ello? ¿Qué va a pasar cuando la inteligencia artificial empiece ya no solamente a ganar en Go y en ajedrez a los mejores jugadores y jugadoras que hay en el mundo y entonces empiece a razonar problemas complejos? ¿Deberíamos permitir que la inteligencia artificial vaya a las guerras? ¿Deberíamos de encaminar al país para que para el 2050 dejemos de utilizar gasolina? ¿Cómo le vamos a hacer para que en la universidad pública todos los jóvenes puedan ser admitidos? Si se dan cuenta, son preguntas estimulantes, pero no solamente deben de ser estimulantes, sino deben de ser preguntas que respondamos entre las mentes más capacitadas, entre las personas comunes, entre las personas que nos toca vivir el futuro. Y esto no puede suceder si dejamos que otras personas sigan tomando decisiones en nuestro nombre. Cuando inicien un proceso de innovación social, les aseguro que les van a decir: no se puede, el cambio no es posible. Y la respuesta que les quiero decir aquí, alto y claro, es que el cambio es posible, pero va a tomar tiempo, va a ser complicado y necesita que todos pongamos. El cambio está en nuestro ADN y entonces que no nos digan que el cambio no es posible. ¿Por qué digo que está en nuestro ADN? Porque está desde el ADN del planeta.
Piénsenlo, el planeta Tierra primero fue una roca incandescente que eventualmente tuvo gases, que eventualmente generaron una atmósfera y que eventualmente llovió tanto que se generó solamente un océano. Y en ese océano sucedió el milagro de la vida, unicelulares, y después se fueron haciendo más complejas y eventualmente peces, que eventualmente les salieron pies, que eventualmente les hice caminar por la Pangea, que eventualmente generaron a nuestros antepasados, que aprendieron a cazar, que aprendieron a recolectar, que aprendieron a tener agricultura y que eventualmente escribieron y que eventualmente hicieron leyes, ciudades y llegaron a Querétaro. Y estamos aquí. ¿Se dan cuenta? La única constante en nuestro planeta, en nosotros, es el cambio. Así que cuando ustedes les pregunten cómo nos vamos a activar de formas distintas, cómo vamos a participar de forma distinta, que la respuesta siempre sea: el cambio está en nuestro ADN y va a ser posible si nosotros asumimos esta enorme pero maravillosa responsabilidad de ganar el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Creo que es muy inspirador escuchar esto. Les voy a platicar, hace poquito estábamos platicando y le digo a Pedro, oye, es que está bien canijo hacer esto, la verdad es que está bien complicado hacer el cambio. Y voltea y me dice, ¿es neta que me lo estás diciendo a mí? Que creíamos que iba a ser imposible muchas cosas. Hay una serie de preguntas, nada más les comento que no todas las preguntas se pueden responder porque hay un tema legal que prohíbe responder ciertas cosas por un proceso que se está viviendo actualmente, que está viviendo Pedro Kumamoto actualmente. Uno dice… Un proceso electoral. Un proceso electoral. No vayan a creer que me están entambando, ¿no? Sí, perdón, un proceso electoral y por lo tanto no se puede responder ciertas preguntas. Hay unas, dice Pedro, desde tu perspectiva, ¿cuál es el reto más importante que tenemos los jóvenes en el corto plazo? Bueno, te digo, dame chance de leer otras. En la era de la posverdad y de la wisdom of crowds, ¿cuál es el riesgo de la descentralización de la política y de iniciativas como la de la política de caballo de Troya? Bueno, en primer lugar, yo creo que el principal reto de las personas jóvenes alrededor de la política y en general en todos los campos tiene que ver con un poco lo que mencionaba anteriormente. El no desanimarnos, o como dice mi abuela, el no llorar antes de que nos peguen. Es decir, claro que las condiciones están pensadas para que el status quo permanezca. Claro que es muy cómodo pensar que podemos vivir con nuestros privilegios y comodidades toda la vida, pero la realidad compleja del mundo nos hace pensar que necesariamente tenemos que pasar por un cambio. Y ese cambio no va a suceder mientras tú estás en tu casa, cómodo, solo. Este país nunca ha cambiado por las personas tristes, desesperanzadas, desarticuladas, en silencio y en sus casas. Este país solamente ha cambiado cuando hemos sido generosas, cuando hemos participado, cuando hemos puesto nuestras manos, cuando hemos sido responsables, como sin lugar a dudas sucedió el 19 de septiembre, que de un muy lamentable hecho surgió todo lo que nos enorgullece de ser mexicanos. Entonces, yo les diría, quizás uno de los retos más grandes tiene que ver con romper con esa inercia de la normalidad, de la tranquilidad y sobre todo de esta cultura de la derrota anticipada. De la posverdad, a mí me parece interesantísimo. El otro día les cuento que salió una nota que decía Kumamoto quiere prohibir el reggaetón en Guadalajara. Y me dio mucha risa, ¿no? Porque si bien es cierto, no soy un nacido de Daddy Yankee o de Maluma, también es cierto que sí las bailo en las bodas, ¿no? Entonces, yo evidentemente no propuse que se prohibiera el reggaetón, pero hubo mucha gente que creyó esa noticia. Mucha gente que se ha comprado noticias falsas, las famosas fake news, y este rollo de la construcción de la verdad sin importar qué pasó, sino importando qué se dice, en qué medio y de las maneras en las que se plantean. Entonces, este planteamiento a mí me parece fascinante y me parece muy preocupante también, porque en 2018
vamos a vivir una cadena de fake news terribles, de noticias falsas terribles, de posverdades horribles. Y entonces va a ser muy importante que como sociedad, como Coparmex o como distintos liderazgos que están aquí presentes, asuman una responsabilidad para impulsar que la información debe de darse a partir de un proceso de conocimiento y sobre todo a partir de un filtrar lo que vemos en las redes sociales en medios que sean de confianza o en fuentes fidedignas. Es decir, esto va a ser clave. Vamos a ver que candidatos a la presidencia les van a inventar que son Superman o que son Mujeres Maravilla y al mismo tiempo van a inventarles que mataron a Kennedy y al mismo tiempo les van a inventar que, no sé, ustedes dirán cualquier tipo de mito. Y entonces va a ser fundamental que construyamos una cultura de información o de, digamos, de información fidedigna alrededor del 2018, pero ya que se quede y se instale como un hábito cotidiano de nuestra vida. Yo creo que esos efectos van a estar muy interesantes, insisto, y van a ser devastadores en 2018 sobre la percepción y sobre las dudas que se van a generar en las candidaturas. Pero hay varias preguntas sobre el mismo tema. Fernando Montes pregunta, ¿cómo le hacemos para que avance la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero? Andrés González pregunta, ¿puedes platicarnos sobre las iniciativas que impulsaste como eliminar el fuero y la de Sin Voto No Hay Dinero, que creo que es la que más tecnicismo tiene? Entonces, platícanos un poquito. Bueno, Sin Voto No Hay Dinero, yo no la inventé. Sin Voto No Hay Dinero es una iniciativa que nace desde hace muchos años por académicos, profesoras de universidad, activistas, que se llamó Ya Bájenle. Era un movimiento para hacer básicamente lo que hoy se llama Sin Voto No Hay Dinero y que nosotros retomamos y que enarbolamos con mucho orgullo, que es hoy por cada credencial para votar que existe, se dan algo así como 40 pesos por credencial que existe en este país. ¿Por qué es importante cambiar esto? Porque nada más la mitad de la población va a votar y que la tendencia año tras año es que va bajando la participación en este país. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que si la gente deja de ir a votar, eso le cueste a los partidos políticos. ¿Qué significa? Entonces, que reciban los 47 pesos que reciben hoy por credencial para votar, pero que lo reciban por voto válido emitido. De tal suerte que si no va a votar la mitad del padrón, es decir, que no van a votar 40 millones de personas, pues entonces eso se ve reflejado en sus bolsillos. Mucha gente me ha dicho, oye, pero esa iniciativa puede incentivar el abstencionismo. Y yo creo que lo que incentiva el abstencionismo no es pensar la posibilidad de darle 47 pesos a los partidos, sino lo que hace es que hoy por hoy yo les puedo asegurar que mucha gente militante de partidos políticos y no militante no se siente identificada con sus candidaturas, con sus plataformas, con la forma de hacer política. Yo recuerdo, y sobre todo les quiero decir que por muchos años mi mamá, mi abuela, mis abuelos me contaban que era ser militante de un partido político y significaba pasión, votear, participar en rifas, incluso que te pudieran meter al bote por pegar un promocional de tu candidato, pero lo hacían con mucho gusto. No había ni medio peso partido a la mitad de dinero, pero había mucha pasión por las ideas políticas. Lo que queremos es que la política vuelva a significar eso. No queremos que desaparezcan los partidos, no queremos acabar con la política, lo que sí queremos es que la política se redignifique y vuelva a ser un bien público y no lo que hoy parece que son empresas privadas fondeadas con dinero público. Por eso nace Sin Voto No Hay Dinero. Y va muy bien, bueno, en Jalisco la aprobamos hace ya 6 meses, estamos muy felices porque nadie le apostaba a que esto pudiera suceder y pasó por la presión de la sociedad, pasó porque hubo una coyuntura, pasó porque las fuerzas políticas más grandes se pusieron de acuerdo a final del día y hay que reconocerles que lo hizo el PRI, Movimiento Ciudadano y el PAN, pero más que ellos lo hicieron las personas y porque se convirtió en un movimiento nacional que impulsó esto. Ahora está congelada en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Puntos Constitucionales y bueno, será una de las propuestas que habrá que seguir impulsando durante el próximo proceso electoral. Y la eliminación del fuero, básicamente sucedió que distintas fracciones parlamentarias pusimos sobre la mesa esta iniciativa. En mi caso yo creo que no solamente se trata de eliminar el fuero, aunque es muy simbólico y muy importante, no es lo único.
El fuero sigue existiendo de forma simbólica y en silencios porque no existen controles reales dentro de las instituciones judiciales, porque existe colusión dentro de los ministerios públicos, porque al final del día nuestra fiscalía y la mayoría de los fiscales de todo el país son designados por el gobernador o gobernadora en turno. ¿Cómo es creíble que la fiscalía va a perseguir a quien le está poniendo a cargo? Entonces, tenemos que hacer muchos cambios legales. Yo voy por la idea de que eliminar el fuero es un muy buen paso simbólico, pero no puede acabar ahí la lucha en contra de la corrupción, la impunidad y los privilegios indebidos. Bueno, y también la mandaron, de hecho, sí es cierto, lo dije por acá, Amin, aprobamos la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero, los partidos políticos se inconformaron, varios de ellos, se fueron a la Suprema Corte y les ganamos, ¿no? Entonces, sí se puede, ¿no? Gracias. Sí. Hay dos preguntas que quedan también similares. Es ¿cómo le hiciste para que tus resultados en tu campaña en redes, perdón, o sea, para que tu campaña en redes fuera validada? O sea, que tuvieras credibilidad. Y dos, ¿cómo recuperar la confianza de las candidaturas independientes ahora que este modelo ha sido invalidado por personas, como mencionan aquí Santiago Fernández, Al Bronco, Margarita Zavala, que siendo afiliados a partidos políticos por décadas se postulan como candidatos independientes? Muy importante, las candidaturas independientes son como el Internet, son herramientas. ¿El Internet es bueno o es malo? ¿Qué opinan ustedes? Depende, ¿no?, de cómo la uses. En Internet está la historia de la humanidad y la puedes aprender. Y en Internet también hay manuales de cómo hacer bombas. Entonces, ¿el Internet es bueno o es malo? No, es una herramienta. Lo mismo pasa con las candidaturas independientes. Hay personas que valen mucho la pena que están utilizando esta herramienta. Hay movimientos sociales como el que tiene el CNI, específicamente con vocera como Marichuy, Patricio, que está tratando de dejar claro que por muchos años los indígenas en este país han sido despojados de todos sus derechos y quieren utilizar esa figura para poder hablarle al país y decir las injusticias que han vivido por años. Pero también hay militantes de partidos políticos o que nunca han sido militantes de partidos políticos, pero candidaturas independientes que yo no les prestaría ni 2 pesos porque sabría que esos 2 pesos no van a regresar. Entonces, yo lo que quiero decir aquí es, tenemos que volvernos más sofisticados como electores. No se trata de candidaturas independientes y ya. Se trata de ver el equipo, la trayectoria, la probidad de las personas que se están postulando. Y en ese sentido hay que utilizar, y para poder generar confianza, algo muy importante. La confianza nace de la suma de decir y hacer exactamente lo mismo. Es decir, la confianza nace de que yo diga, soy un joven, no tengo experiencia siendo legislador, pero me voy a hacer de un equipo de personas que saben al respecto del tema y les voy a escuchar. Y sale la confianza después de que ves que digo eso y salgo evaluado como el mejor diputado de la legislatura de Jalisco por el Observatorio Legislativo del ITESO. Ahí es cuando se genera la confianza. La confianza nace cuando decimos, voy a hacer una candidatura independiente en donde ustedes puedan saber quién me apoya y que entonces sea público quién nos donó dinero, por ejemplo, durante la campaña y que no haya un resquemor porque lo que dije sucede. La confianza se tarda mucho en conseguir, pero se pierde solamente en una ocasión. Por eso es tan importante entender que la confianza no es un bien que va y viene, que se puede comprar, sino es un producto de mucho trabajo y sobre todo de mucha honestidad y claridad de quién se es. Pregunta Rolando Ramírez, a 2 años de ser diputado, ¿qué mecanismos de participación ciudadana consideras te ha funcionado mejor? Y la otra pregunta básicamente es, ¿cómo podemos apoyar? ¿Qué hacemos para que avance la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero? Yo creo que los mecanismos de participación ciudadana que aprobamos, porque esa fue también una de las banderas, cuando yo llegaba a una colonia y les decía, voy a impulsar la revocación de mandato, es decir, que si tú puedas quitar a un gobernante, todo el mundo me decía, Kuma, estás loco, estás delirando, ¿no? Y ya es una realidad en Jalisco. A la mitad de su periodo, un gobernador, una alcaldesa, un diputado local, se le puede quitar de su cargo si no ha hecho bien su trabajo, juntando firmas y siguiendo todo un procedimiento. Eso quizás es uno de los mecanismos más importantes junto con las candidaturas independientes porque demuestra que quien llega al poder
no la tiene segura, sino que tiene que seguir rindiendo cuentas constantemente, que eso al final del día es lo que creo que más nos duele, darnos cuenta que personas que pueden valer la pena o no, eventualmente la sienten segura y no generan, pues digamos, una rendición de cuentas directa. ¿Y cómo apoyar Sin Voto No Hay Dinero? Pues yo creo que hay muchas formas en casi todos los estados de la República. Hay organizaciones, hay personas, hay iniciativas como el mismo Coparmex que han apoyado y han apuntalado Sin Voto No Hay Dinero para que pueda suceder. También hay diputadas y diputados de distintas fracciones parlamentarias que han impulsado y han presentado las iniciativas de Sin Voto No Hay Dinero en los congresos del Estado. Entonces, yo les diría, hay muchas personas que ya se están articulando alrededor de esta iniciativa. Yo, por el momento, debido al proceso en donde me encuentro, que son procesos de trabajar 14 horas al día, no les quiero mentir, hace 3 días estuve en 5 municipios, luego estuve en 4. La verdad no me da la vida ahorita para coordinar este esfuerzo, pero saliendo de este proceso estoy seguro que vamos a seguir retomando para poder coordinar los esfuerzos, pero más importante aún, que esta iniciativa deje de tener o de pensar que se tiene una autoría. Sin Voto No Hay Dinero no se aprobó por mí, Sin Voto No Hay Dinero se aprobó porque somos millones las personas que queremos recuperar la política para la gente común como nosotros. Y entonces la invitación sería a apropiarse también de esta misma iniciativa. Y por último, ¿algún mensaje con el que quieras cerrar? Bueno, yo quisiera decirles de nuevo, y quiero insistir en esto, seguramente tienen en el cajón de las ideas muchas acciones para poder cambiar este país. La invitación sería a realizar la actividad más revolucionaria que puede suceder en este país, que es platicárselo a la persona de al lado, que tiene que ver con sumar aliados, que tiene que ver con generar voluntades compartidas. Una persona por sí sola no va a cambiar este país, nunca. Un presidente o presidenta no puede cambiar al país solo. Un gobernador no puede cambiar a su entidad solo. Se necesita forzosamente que el cambio provenga de la organización de un tejido social amplio. Yo les quiero decir que como país hemos discutido por muchos años en qué somos distintos, en qué no nos parecemos, en qué pensamos de forma divergente. Y eso es relevante porque la diversidad es maravillosa. Pero quiero decirles algo. El 19 de septiembre nos demostró qué pasa cuando dejamos las vanidades, los escudos, los prejuicios y los odios a un lado y ponemos las manos para este país. Yo les quiero invitar que sin olvidar quiénes son, sin olvidar su trayectoria, sin olvidar en qué creen, también hagan a un lado todo aquello que no sirva para poder construir en temas que valen la pena. Energías renovables, educación universal, que la salud pública sea excelente, generar un futuro compartido para sus nietas, para sus hijos, para sus sobrinas. Eso necesita este país. En este salón están seguramente la mayoría de las empresas más productivas de este país. Y seguramente ustedes tienen algo que decir al respecto. No se lo guarden, no tengan miedo. Van a ser escuchadas y escuchados en la medida en que ustedes construyan tejido. Y por eso yo quiero agradecerle de nuevo a Coparmex y de nuevo a todas y todos ustedes por su atención, por haberme permitido estar el día de hoy aquí. Teníamos nuestras dudas de cómo en medio de un proceso electoral se podía lograr esto, pero creo que lo hemos logrado muy bien. Y sobre todo quiero decirles que estoy muy agradecido porque a donde voy, a la mesa que me paro a saludar, me platican de que han visto lo que estamos haciendo. Yo les quiero decir que lo que hicimos fue producto de 15 jóvenes que en 2014 decidieron no voy a guardar silencio y voy a empezar a participar. 14 jóvenes que teníamos 23 años, que yo no tenía empleo, ser diputado fue mi primer empleo, la verdad. Y yo lo que les quisiera decir es que no teníamos recursos para poder hacer una campaña, no teníamos padrinos, ni teníamos padrinos políticos, pero teníamos una idea muy clara. Y en ese sentido, ustedes que tienen recursos, ideas, trayectoria, experiencias, consejeros, personas que les pueden dar pautas, utilicen todo ese potencial para cambiar este país. Incluso cambiarlo para lógicas distintas a las que yo les he propuesto el día de hoy, pero cambiémoslo. Yo lo que me he dado cuenta es que tenemos mucho miedo. Miedo de que nos roben, de que nos asalten, de que nos secuestren, de que se acabe nuestro patrimonio y con justa razón. Pero el miedo solo hace que las cosas permanezcan de la misma manera. Y no sé ustedes,
pero yo ya tuve suficiente de tener miedo. Muchas gracias. Tienes lana. Pues muchísimas gracias, Pedro. Te entregamos estos reconocimientos de parte de la Coparmex. Sabemos el enorme esfuerzo que implica en medio de lo que está pasando el que puedas venir. Una fotografía para acá. Queremos agradecer a nuestros invitados y a nuestro moderador por esta constructiva charla que tuvimos esta tarde y están haciendo entrega del reconocimiento por parte de Coparmex y vamos a brindarles un fuerte y caluroso aplauso.